Bien, amigos, la doctora Livet Pérez es pediatra del Centro de Atención Primaria Salud Siglo XXI del sector de Herrera. El Centro de Atención Primaria Salud Siglo XXI está en la antigua autopista, en la antigua carretera Duarte, carretera Las Palmas, esquina Isabel Aguiar. La doctora nos va a anunciar un operativo que tienen para los afiliados a las ARS Humano y Senasa. Adelante, doctora. Buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, yo pertenezco a Salud Siglo XXI. Invitamos a todas las personas este sábado 14 de este mes a nuestro operativo médico que se realizará consulta. El próximo sábado, ¿verdad? Sí. Se realizarán consultas gratuitas en las áreas de medicina familiar y comunitaria, pediatría, ginecobstetricia, psicología y también tenemos un apoyo con servicio odontológico con profilaxis dental. Doctora, ¿con medicamentos o sin medicamentos? Con medicamentos. Con medicamentos. Horarios. El horario se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 9 a 2 de la tarde. Doctora, usted es pediatra y la principal causa de defunción de los niños, ¿en qué edad ocurre en la República Dominicana? La principal, en la edad de recién nacidos. La mayor mortalidad está principalmente en los recién nacidos y en los menores de 5 años. Menores de 5 años. Y en el recién nacido, ¿en cuántas semanas es que más se pierden la vida de los bebés? Dentro de los primeros 28 días de vida. ¿En los primeros? 28 días de vida. Bien. ¿Usted tiene los números de la cantidad de prematuros que nacen en la República Dominicana? Exactamente. ¿El porcentaje? No, exactamente. No hay número de eso. No, pero realmente, ¿eso se atienden en las maternidades o se trasladan a los pediátricos? Si es un recién nacido prematuro, sí. Si nace, por ejemplo, en un área ya en el interior, lo ideal es referirlo a un centro de tercer nivel, porque regularmente esos pacientes necesitan ya de un servicio de perinatología, que son los especializados en esos niños, y además regularmente necesitan de ventilación mecánica, que es el sistema de respiración, porque muchas veces no tienen la madurez necesaria para respirar por sí solos. ¿Qué diferencia hay entre perinatólogo y neonatólogo? Los perinatólogos abarcan desde el nacimiento del niño hasta los 28 días de vida y los neonatólogos desde los 28 días de vida hasta los primeros meses. ¿En algún momento el pediatra debe chequear a la madre embarazada o no? Es decir, ¿cuándo comienza el pediatra o alguna especialidad pediátrica a chequear el contenido uterino? Lo ideal en el sistema de salud es que el pediatra tenga una consulta prenatal. O sea, consulta prenatal es que ya cuando la embarazada esté en los últimos meses de gestación, a partir de las 35 semanas, debe consultarse con el pediatra que va a recibir su niño para conocer todas las características del embarazo de esa madre. El seguimiento que ha llevado, así uno conoce los riesgos que puede tener ese bebé, o sea, un bebé sano, o sea, un bebé con alguna patología, ya va a conocer cómo en va a el recibir. Pasado no existía esa especialidad en que había un pediatra especializado en recibir esos niños. Y el pediatra normal era que trabajaba con el ginecobstetra, con el obstetra que recibía el bebé. La pregunta es, ¿qué puede traer un bebé en el momento de nacimiento que debe de estar un pediatra sería un perinatólogo, ¿verdad? Un perinatólogo. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener? Bueno, pueden darse problemas de asfixia, que es lo que con falta de la oxigenación necesaria en el bebé, que tenga un poco llanto. También también meconio, que es cuando sufren dentro del vientre y esos niños entonces no tienen la capacidad de responder lo que nosotros decimos la vitalidad al nacer, el llanto al nacer, la movilidad al nacer. Entonces, lo ideal es que lo reciba un perinatólogo.
cuando tienen problemas de problemas de sangre, de compatibilidad, se sabe antes de nacer, ¿verdad? O se sabe hay que ver después que nace. Bueno, en el caso de si es una incompatibilidad RH, o sea, Sí. que la madre sea RH negativo o negativo, Sí. sí, ya uno puede tener las medidas preventivas con ese bebé, o sea, en el primer embarazo. Pero ya cuando el niño nace y ya es una mamá, por ejemplo, con el riesgo de ser o un RH negativo, entonces se le hace la tipificación al nacer al niño y ahí se toman las medidas. Se observa para ver si hay un cambio, porque no en todos los casos se puede dar. Carlos. ¿De qué, a su entender, es que se enferman más los niños de familias de escasos recursos económicos? Es decir, ¿cuál es la enfermedad o de los pobres, motivos de consulta más frecuentes de los pobres en los consultorios? En general, no importa la situación económica, son enfermedades respiratorias e intestinales. Son las principales. ¿Y enfermedades producto del hacinamiento o de las condiciones de vida tienen que ver con eso también? Las enfermedades respiratorias tienen sus factores de riesgo ambientales. Es decir, que la diarrea y la bronquitis son comunes en todas las clases sociales. En todas clases Doctora, sociales. un gran problema que hay con el control de las vacunas. A veces uno piensa que las madres controlan. La pregunta es la siguiente: ¿cuántas enfermedades tienen vacunas para prevenirlas? Principalmente son enfermedades infecciosas, infectocontagiosas. Son aproximadamente 20 enfermedades más o menos. 20 que tienen vacunas. Rubeola, sarampión, paperas, tétanos, difteria. Esa es la DPT, la cual. Sí. Difteria, tétano, pertusis. ¿Qué es pertusis? Pertusis es Tosferina. tosferina. Ah, ya. Y son 20. Más o menos 20 enfermedades que se pueden prevenir. ¿Qué diferencia hay entre sarampión y rubeola? La diferencia son dos enfermedades muy parecidas, pero en el sarampión es un rash, vamos a decir, unas lesiones muy enrojecidas en todo el cuerpo, y la característica en la rubeola también, pero es menos el rash y con los que uno le dice ganglios, adenopatías en cuello exageradas. ¿Y qué diferencia hay entre varicela y viruela? Lo que pasa es que antes la viruela fue una enfermedad erradicada. La que comúnmente vemos es la varicela. La varicela lo que vemos es varicela, ¿verdad? Lo que vemos es varicela, que son las lesiones que empiezan con unas vesículas o con lesiones llenas de agua, que luego se tornan amarillentas y luego se forman como secas costrosas. Esa es la varicela. La viruela fue una enfermedad ya que fue erradicada y que eran con lesiones grandes como parecida a adenopatías gigantes en el cuerpo. Bien. Para eso fue erradicado. ¿Hay vacunas contra las paperas? Sí. La SRP, que es sarampión, rubeola y papera. ¿Solamente afecta las amígdalas, las parótidas, o también puede afectar los testículos, que decir que se le bajó para abajo la papera? ¿Es así? Realmente es una complicación que puede dar. Es una complicación. Es una complicación que puede dar edema testicular, y cuando le da el edema testicular al niño, en los niños varones, es lo que se dice, se le bajó la papera. Y eso puede ocurrir. Pero la papera es de la parótida, más, ¿verdad? Sí. Bien. Los padres usualmente, ¿cómo están los padres en cuanto a la costumbre de vacunar a los hijos? ¿Es algo que todavía hay que crearle conciencia o hay que andar detrás de ellos para que lo hagan, o falta iniciativa en ese aspecto? Realmente sí, hay que darle seguimiento a los padres en cuanto a las vacunas. Sí existen muchas madres apegadas a lo que es el control de inmunizaciones, pero hay otras que quizás por desconocimiento no lo hacen. Entonces, ahora tenemos el problema que hay madres por desconocimiento y hay otras madres que se denominan antivacunas, que son las que quizás por informaciones en internet en otros países desarrollados, porque quizás nosotros no tenemos esa capacitación de esas ideas antivacunas, pero sí existen en nuestro país. Sí, también hay gente que hubo una campañita en estos días contra la vacuna del papiloma humano, que decían que eso, que hubo mucha gente que se puso en contra de eso. Sí, pero eso generalmente pasa por la educación que tienen esas madres en cuanto a las complicaciones.
pero si no podemos ver, esas complicaciones ocurren entre un 0.1, 0.2%, 0.01, o sea que los beneficios de la vacuna son mayores que las complicaciones que se pueden presentar. Doctora, la educación sobre vacunas a veces no es suficiente y muchas personas piensan que hay vacunas que hacen daño, pero hay otras vacunas que la gente piensa que repetirla en forma inadecuada hace daño. Cuéntenos, cuando una persona se vacuna contra el tétano, pero no porque lo prevé, sino porque se cortó en una forma riesgosa cerca de caballos, etcétera, y se ponga su vacuna, realmente, ¿qué tiempo está protegido? Pasa que nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, tiene lo que es una memoria. Esa memoria tiene un tiempo. Por eso es que se ponen los refuerzos de vacuna. Por ejemplo, si usted quiere hacer un esquema de tétanos, como es la pregunta, y se pone la primera dosis, al mes debe recibir otra dosis. Y de ese mes, luego de ponerse esa, debe a los 2 meses ponerse otra dosis y luego al año y para completar a los 10 años. Porque el cuerpo va perdiendo la memoria de esa vacuna que usted recibió. O sea, ¿y eso se hace una tarjeta, un registro aparte sobre eso? Sí, se hace una tarjeta de vacunación. Así como los niños, también los adultos deben tener una. ¿Y la mujer embarazada, qué vacuna se le ponen? La embarazada recibe un refuerzo de T. ¿De T. Eso es para evitar tétano? Sí, tétanos. ¿Y no le hace ningún daño a la concepción? No. ¿Y sale vacunado el bebé? Realmente los primeros 2 meses el niño está protegido por las mismas defensas de su madre. Todas las vacunas y todas las enfermedades a las que la madre estuvo sometida durante los últimos años y durante el embarazo, el niño tiene una protección. ¿No se recomienda vacunas antes de los 2 meses? Al nacimiento sí se recibe vacunas. ¿Cuál? Contra la BCG, que es contra la tuberculosis, y una dosis de hepatitis B. ¿Qué diferencia hay entre tuberculina y tuberculosis y la BCG? La tuberculosis es la enfermedad. Sí. O sea, la enfermedad del paciente que tose. Que afecta, sí. Es la enfermedad. ¿Y la BCG? La BCG es la vacuna que se hace contra no contra la tuberculosis, sino contra las complicaciones de una tuberculosis. Ya. Perfecto. Doctora, ¿tú tienes algo más? Una inquietud, hábitos de los padres como fumar, beber o drogarse, ¿eso puede dar por resultado hijos que nazcan con problemas que después tengan que requerir algún tratamiento especial de parte de un profesional de su área? Sí, realmente las madres que consumen drogas y alcohol durante el embarazo, sí, el niño nace así mismo con la dependencia de esa sustancia. Y eso en los primeros días del nacimiento tiene que llevar un seguimiento e internamiento para quitar esa dependencia. Así mismo como la mamá tiene la dependencia, así mismo nace el bebé. Y si la mamá tiene, por ejemplo, una medicación que tiene que tomar y que de cierta manera que cree alguna dependencia o buen funcionamiento de su metabolismo dependa de eso, también eso se le transmite al niño también. Los medicamentos son, porque regularmente los medicamentos que se usan en el embarazo no tienen ningún riesgo contra el bebé. Ok, sobre vacunas, nosotros queremos decir que hay un mecanismo que el público debe conocer. El Estado, el gobierno, la salud pública, el Departamento de Vacunas de Salud, suple todas las vacunas de las principales enfermedades en forma gratuita. Lo que les cobran los profesionales es válido, no es un cobro de más, porque lo que cobran es el trabajo de hacer la vacuna, es decir, también tiene que pedir un registro, se le entrega a la mamá para que ella lleve el récord de vacunación, y eso es lo que se cobra en instituciones privadas. En instituciones públicas no se cobra ningún tipo de honorario. Quería decirlo porque hay personas que dicen, mi pediatra me cobró la vacuna. No, te cobró la consulta, te cobró la aplicación, te cobró el manejo, pero no te cobra la vacuna. La vacuna es carísima. Algunas vacunas cuestan muchísimo.
quería pedirle a la doctora, antes de terminar, que nos cuente realmente el niño recién nacido. A veces uno oye con problemas de conducta, problemas de autismo, problemas de sordera, problemas de que es mudo. ¿Cómo el pediatra va descubriendo todas esas cosas en un paciente que no habla ni se puede expresar? Por ejemplo, un niño autista, ¿cuándo tiene edad para saber si es autista? Realmente después de los 2 años es lo ideal para evaluar el desarrollo, el neurodesarrollo de un niño. Después de esa edad es que podemos determinar si un niño es autista o no. Pero en algunos casos, si el nivel de autismo es muy leve, puede pasar desapercibido hasta los 5 años, que ya cuando el niño ya tiene toda la capacidad. Si uno detecta que un niño tiene retraso en el lenguaje, retraso en las actividades sociales, en la dinámica familiar, entonces uno va teniendo una idea más o menos de que ese niño puede tener. Y cuando es sordo, ¿cómo ustedes lo saben? Eso se detecta desde el primer mes. Al mes de vida, en la consulta regular de pediatría, lo ideal es realizarle una audiometría a un niño, que es el estudio donde se evalúa la capacidad auditiva. Sí, pero los exámenes de regla de doctora, usted sabe lo que está preguntando, Carlos, que por qué hay tantos pediatras odiosos. Sí, tenemos un jefe del gremio médico que es un pediatra muy odioso. Hay pediatras muy buenos, pediatras muy atentos. Sí, además de eso, de los pediatras odiosos. Bueno, el asunto de la rigurosidad a veces con que se debe dar seguimiento a los chequeos médicos. Sabes que ahora mismo los colegios te piden una prueba auditiva cada 2 años, una prueba visual. ¿Cuáles son las pruebas que un niño debería habitualmente someterse anualmente para velar por su buen aprovechamiento de las clases? Bueno, anualmente debe realizarse una revisión oftalmológica anual, porque la visión, asimismo, con el crecimiento del niño también va variando. Y además un control odontológico anual. Odontológico, sí. Odontológico y visual. Doctora, vamos a repetir el operativo. Sí. El sábado. Sábado próximo. 14. Próximo sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ofreceremos consulta gratuita de los servicios de medicina familiar, pediatría, ginecobstetricia, psicología y un control odontológico. Habitantes del sector de Santo Domingo Oeste. Todo el sector de Herrera. Específicamente en el sector de Herrera. Ese es el Centro de Atención Primaria Siglo XXI, que está en la carretera de Las Palmas frente a L&R Comercial, casi esquina Isabel Aguiar. Sábado de 9 a 2 de la tarde en medicina familiar, pediatría, ginecología obstetricia, psicología y odontología preventiva. Gracias, doctora. Gracias. Mucho éxito.